Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y bienvenido nuevamente a los seminarios IBIO del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. Hoy recibimos como invitado a Rafael Cooperman, director de analítica en AVI y egresado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Andes, quien nos dará hoy la charla Ingeniería Biomédica como puerta a innovación y Machine Learning aplicado. Así que le doy paso a Diana Gaitán, coordinadora académica, que nos va a dar una introducción de nuestro invitado. Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia. La conferencia de cargo de Rafael Cooperman. Rafael es egresado de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Biomédica, se graduó en el 2016. Es egresado de la Maestría en Innovación de la Universidad Europea de Madrid, España, y de la Maestría en Matemáticas Aplicadas de TU Delft en los Países Bajos. Actualmente es el director de analítica en Javi, que es considerado el nuevo unicornio colombiano. Rafa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias por tu charla. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, qué chévere estar otra vez con ustedes. Bueno, voy a compartirles mi pantalla y empezamos. Confírmame por favor si la ven. Sí, señor. Súper, listo. Bueno, en verdad, como decía, muchas gracias por la invitación. La manera como tenía pensado contar un poquitico todo esto es hablarles un poco de mi trayectoria y mostrar cómo lo que aprendí en ingeniería biomédica y el programa que hice en la Universidad de los Andes me permitió llegar donde estoy hoy en día. Yo creo que mi caso es un caso un poco particular, en el sentido que lo que yo hago hoy en día, pero mi cargo ahorita en AVI no es necesariamente, no es directamente un puesto completamente relacionado con biomédica. Lo hablaremos de pronto al final, les contaré un poquitico lo que hago en AVI. Pero si bien no es algo directamente relacionado con biomédica, estoy completamente convencido que la formación que tuve en la carrera y las herramientas que adquirí me permitieron llegar a donde estoy. Y de hecho hay muchas herramientas que aprendí ahí que las uso de manera indirecta. Si bien es la misma herramienta o la misma técnica, que en este caso sería Machine Learning, lo uso en otra aplicación que de pronto no es biomédica, pero que se podría usar en ese mismo contexto. Entonces, como decían, yo en este caso, yo hoy en día soy director de analítica en AVI. Yo no sé, de pronto algunos de ustedes ya escucharon de AVI, sobre todo la semana pasada o la anterior. Eh, Desde hace 2 semanas nos estamos considerados el segundo unicornio colombiano, que es un reconocimiento inmenso para todos, para toda la empresa, después de Rappi. Un unicornio es una empresa, una startup que se valoriza en más de $1.000 millones. Entonces, eh, vengo liderando el área analítica, trabajando mucho en términos de Machine Learning para la empresa. Entonces, ese es como mi estatus hoy en día. Entonces, lo que voy a ir mostrando acá y cuando estuve pensando en cómo mostrar mi camino, caí en cuenta de algo muy bonito y es que todos los puntos se conectan. Me puse a mirar para atrás todos los pasos que he seguido en mi carrera profesional y académica y me daba cuenta y pensaba que eran como islitas, bastante aisladas unas de las otras, que no entendía esta cómo me ayudó a llegar a donde era. Y empecé a hacer este camino, que ahorita vamos a ir viéndolo. Voy a ir con detalle en algunos pasos y en algunos no tanto. Me di cuenta que finalmente todo en verdad está conectado y voy a tratar de transmitirles un poco eso que descubrí, que me pareció bastante interesante. Entonces, bueno, entonces, como decíamos, yo soy egresado de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Biomédica. Yo empecé con Ingeniería Electrónica en la universidad. La verdad no tengo muy claro por qué electrónica. Yo sabía que iba a ser una ingeniería. Electrónica no tengo muy claro. Yo, de hecho, en el colegio no había visto mucho de circuitos, no había visto mucho de electrónica. Y no recuerdo muy bien por qué escogí electrónica. Puede que haya sido de pronto el reto, porque tenía entendido que es una carrera complicada. Pero terminé entrando a electrónica en el 2010 y estando creo que en segundo o tercer semestre, creo que en segundo, decidí que quería hacer doble programa. En ese momento no existía ingeniería biomédica y me inscribí a ingeniería mecánica. Pasé la carta, me aceptaron el doble programa. Igual los primeros semestres eran muy similares por el ciclo básico, pero en tercer o cuarto semestre, no recuerdo bien, la universidad abrió ingeniería biomédica y leí de qué se trataba y me pareció increíble.
totalmente increíble, de hecho más increíble que electrónica. Yo hubiera dicho que si biomédica existía, yo probablemente habría entrado a biomédica. Entonces me cambié el doble de mecánica biomédica y empecé directamente con biomédica. Siento que son dos carreras que se complementan muy bonito, porque finalmente muchas de las aplicaciones que uno hace en biomédica, y lo vi mucho en mis proyectos, tenían que ver con circuitos y con señales, por ejemplo. Entonces siento que se complementaron muy bien. Yo terminé electrónica primero, naturalmente porque la empecé primero también, y terminé electrónica alrededor como el 2015, el primer semestre 2015. Y mis últimos semestres de tanto electrónica como biomédica me empecé a dar cuenta que era lo que realmente más me gustaba, tanto de la una como la otra, que se relacionaban mucho en este sentido, y era lo relacionado a Machine Learning. Entonces, ahí tuvo mucho que ver también las clases de procesamiento de imágenes con Pablo, visión artificial que también vi con Pablo, de parte biomédica, y parte electrónica, vi electivas de Machine Learning, también dictadas en electrónica, una electiva de maestría que era Machine Learning, de hecho. Y eso me llevó a que mi tesis de electrónica tuvo que ver con visión artificial. Acá tengo un poquito de resumen de qué era. ¿Qué hacíamos ahí en la tesis de electrónica que yo trabajé con el profesor Fernando Lozano? Que de hecho también trabajé muy de la mano también con Pablo en este sentido, porque era la primera vez que hacía algo de visión artificial. Y lo que hicimos en esta tesis era reconocer diagramas circuitales dibujados a mano. Entonces es un diagrama circuital dibujado a mano, y automáticamente el modelo que construí reconocía los componentes, como ven acá a la derecha, los extraía y transformaba este diagrama circuital. Este diagrama circuital lo traducía en un netlist. Para los que han trabajado con circuitos de pronto en las clases de biomédica, de pronto ya han visto esto en algunos casos. Finalmente esa es la manera una de las maneras como se puede reconocer, cómo se puede traducir, digamos, este diagrama circuital a esto, a un programa computarizado. Entonces, este fue el primer proyecto que estuve trabajando en términos de Machine Learning como formal, porque pues en las materias también había alguito mucho. Pero este fue el primer proyecto como de principio a fin. Yo me encargué pues, de conseguir la base de datos, construirla, limpiarla y todo este tipo de cosas. Y si bien la aplicación no fue directamente biomédica, como pueden ver acá, aunque puede que sí, porque pues en biomédica tenemos circuitos, el foco fue visión artificial. Y ahí empecé a meterme mucho en el tema. Entonces yo terminé electrónica, y habiendo entendido que me gustaba mucho biomédica y mucho el tema de visión artificial y machine learning, me quedaba solamente la tesis de biomédica. Ya había terminado todas las materias y llegué a un semestre donde solo me quedaba la tesis. Y ahí empecé a buscar en cómo hacía para de pronto hacer la tesis fuera, para tener una experiencia también internacional. Ahí hablé con Mario. Yo había conocido mucho a Mario Valderrama de electrónica. Como me imagino que ya sabrán, Mario antes era profesor de electrónica y yo había tenido algunas clases con él. Me habían parecido muy interesantes. Y le dije a Mario que yo quería hacer la tesis por fuera. Y salió esta oportunidad de trabajar en París, en el Instituto del Cerebro y la Médula Espinal, haciendo investigación biomédica específicamente en reconocimiento de crisis epilépticas. Entonces, la tesis / práctica que yo hice en París, en este instituto, guiado también con Mario, acá en Colombia, se basaba en el uso de técnicas de Machine Learning para reconocer crisis epilépticas, como la que pueden ver en este caso acá. Entonces, estos son electroencefalogramas con todas las señales que tenemos. Y lo que queríamos hacer era cómo hacemos para reconocer crisis epilépticas, digamos que en tiempo real o de manera muy rápida. Hay técnicas para hacer eso yo creo que no es algo nuevo, ya hay muchos algoritmos o varios algoritmos que entienden hacer eso o que se acercan a eso, pero quisimos darle como un enfoque un poco diferente y trabajamos ahí con técnicas de deep learning, de hecho, redes convolucionales.
En la literatura en su momento no habíamos visto casi nada de reconocimiento de crisis epilépticas con redes convolucionales. Entonces fue bastante novedoso en su momento. No recuerdo exactamente el error que logramos, era un buen error, un error bajo. Y estuve trabajando entonces otra vez en temas relacionados a Machine Learning en base a lo que había aprendido en la universidad y las herramientas que habíamos desarrollado en las clases, sobre todo en las selectivas del final de carrera, y pues claramente pues todo el ciclo básico que necesitaba. Entonces yo terminé presentando una aplicación de convolucionales para reconocimiento de crisis epilépticas como tesis en biomédica, y eso fue segundo semestre de 2015. Al final me terminé graduando por las dos al tiempo. En el primer semestre de 2016 fue la ceremonia. Y pues ahí fue mi grado ya de la universidad finalmente. Yo seguí en contacto, sobre todo con Mario, un tiempo después también. Estuvimos hablando un poquitico de esto. Que fue una herramienta, fue una solución diferente a lo que se hacía antes. De verdad estoy un poco desactualizado si hoy en día ya hay más aplicaciones con Deep Learning para esto. Pero en su momento no encontramos mucho en la literatura y lo que se buscaba era que con el Instituto de Investigación con el que había trabajado en Francia se pudiera traducir esto a un, a un, a un chaleco, si no estoy mal, o un casco, no recuerdo muy bien cómo era, para poder hacer reconocimiento en tiempo real. Yo igual me fui, me tuve que ir de París, pero eso quedó como tesis, como investigación también para el instituto. Entonces, estando en París y ya estaba en Europa, busqué la oportunidad de quedarme otros 6 meses, otro año allá, porque esta tesis fueron 6 meses o un semestre, y en esa sale la oportunidad de hacer un máster en Madrid en innovación y emprendimiento, lo cual era muy raro para mí en ese momento, porque pues yo venía con el camino de Machine Learning, con el tema de biomédica que me apasionaba y me apasiona. Y aparece por algún correo que recibí, literalmente fue algún correo de la universidad mostrando las posibilidades que habían de máster, que hay este nuevo máster en innovación y emprendimiento, un máster corto, como 9 meses, en la Universidad Europea de Madrid. Y me pareció muy interesante realmente porque sentí que la universidad en los Andes había tenido una formación técnica y matemática y ingeniería muy fuerte, me sentía muy bien en ese sentido, muy preparado, pero sentía que quería explorar un poco más como el mundo de las habilidades blandas de pronto. No quiero decir que no las tenía desarrolladas, pero sentía que se tenía que balancear un poco. Las habilidades técnicas estaban pesando un poco más, y quería explorar el otro camino, a ver cómo estaba o cómo era, que no lo había explorado tanto. Y hasta donde tengo entendido, creo que la universidad, hoy en día, la Universidad de los Andes, y según entiendo, espero no estar diciendo algo incorrecto, siento que le ha metido mucho esfuerzo también a esta parte de la carrera. ¿Por qué? Porque sí, o sea, la parte de investigación es muy interesante y genera cambios en el mundo claramente, pero de pronto no todo el mundo quiere dedicarse a investigación científica. De pronto también hay gente que quiere desarrollar temas biomédicos y llevarlos a industria, o llevarlos a generar empresa incluso. Tengo entendido que la universidad ahorita está trabajando mucho con eso, también en términos en mi momento se llamaba Proyecto Intermedio, creo que ya le cambiaron el nombre, y me parece buenísimo, me parece genial tener como los dos puntos de vista, tanto investigación como también de industria, e incluso con la conexión de los dos. Entonces, eso me hizo hacer mi máster en innovación y emprendimiento, que fue un cambio muy grande, muy grande, porque yo venía acostumbrado a clases, claro, de tablero, fórmulas y ecuaciones y todo este tipo de cosas que vemos en la universidad, y esto eran más habilidades blandas, un poquito bastante diferente a las clases. El cambio fue interesante y siento que me hizo entender mucho lo que quería, que me gusta la investigación, a mí me gusta mucho la academia, pero decidí ahí que ese no era mi camino. Entonces por eso lo terminé tomando. Acá tengo Mendelian. Mendelian era una empresa, yo estudiaba por las noches en la universidad y durante el día yo trabajaba en una empresa que se llama Mendelian.
Mendelian es una startup, no mía, de unas personas en España, que lo que hacían o hacíamos era identificar de manera, o sea, como identificar de manera temprana enfermedades raras entendidas como enfermedades que suceden una vez cada miles de casos, y que la identificación temprana de esas enfermedades es crítico para poder tener el tratamiento correcto y salir adelante. Entonces yo trabajaba durante el día con Mendelian, términos otra vez, Machine Learning acá sí era aplicado directamente a temas biomédicos, como pueden ver. Y digamos que esa fue la primera vez que trabajé fuera del ambiente de investigación, porque pues finalmente el instituto en París, el Instituto del Cerebro y la Médula Espinal, era un instituto de investigación con todo y todo, si bien no sé si se considera una empresa, pero era un instituto de investigación. Mendelian ya era una empresa, entonces ya empecé a entender qué era pues trabajar en una empresa como tal, hacer una aplicación que funcionara en el mundo real y conectarla entre los dos. Ahí también entendí que muchas veces toca sacrificar un poco de complejidad matemática por aplicabilidad y que se pueda aplicar. Acá estoy hablando sobre todo en términos de industria práctica. Entonces uno a veces yo quería armar los modelos todos complejos de Deep Learning y muchas veces no se necesitaba. Yo no quiero decir que no se necesiten, pero ahí entendí también a balancear un poco los dos caminos. Cuando me gradué de la universidad, entonces en Madrid, de la maestría de innovación, conseguí una oferta para volver a Colombia y trabajar ¿cómo cierro esto acá? Ya, y trabajar en Grupo Phoenix. Eso fue otra vez en Colombia. No me voy a detener mucho acá, porque digamos, es un punto un poquito aparte de mi trayectoria. Grupo Phoenix es una empresa muy tradicional, una empresa muy grande, muy tradicional, que lo que hacen es desechables, plásticos. A mí me parecía interesante el reto desde tu punto de vista químico, bioquímico, como quieran verlo, porque teníamos que trabajar en temas de plásticos y desechables. Pero yo llego a Grupo Phoenix gracias a la maestría que estaba haciendo antes, innovación, porque Grupo Phoenix estaba queriendo abrir la innovación, área corporativa de innovación, para empezar a cambiar un poco el modelo de negocio. Entonces yo llego a Grupo Phoenix a ser parte del equipo que arma el grupo de innovación. Que ahí es donde también digo, no solamente lo que aprendí en la maestría de España me enseña, pues toda la teoría de innovación y teoría de emprendimiento, sino que también lo que veíamos en biomédica en la universidad, como que me armó la cabeza para pensar en innovación, en cómo puedo mejorar los procesos, cómo puedo hacer cosas que no se estén haciendo. Y no voy a entrar, creo que ahí no trabajé mucho de biomédica, realmente fue muy poco, fue también poco de machine learning. Fue más relacionado a gestión de innovación, técnicas de innovación, cómo armar el área de innovación como tal y cómo organizar proyectos innovadores, o digamos no antes vistos por la empresa. Yo creo que de lo que más aprendí acá esta fue una empresa muy diferente a Mendelian. Mendelian era una startup, éramos 5 personas. Grupo Phoenix es una empresa multinacional gigante, con muchísimas personas, con muchísimos procesos y con los procesos muy estructurados o muy claros. Entonces ahí pasé de entender cómo es la industria de startup chiquita a una empresa completamente consolidada y armada con operación multinacional, y me hizo entender más o menos qué tipo de industria yo quería trabajar. Más adelante les respondo esa pregunta. Pero bueno, Grupo Phoenix fue en Colombia. Yo en Grupo Phoenix estuve un poco más de un año, pero sentí que me iba alejando mucho de lo que realmente me gustaba, que era temas biomédicos y sobre todo el tema de machine learning y análisis de datos, que es lo que más me llamaba la atención. De pronto al principio sí tuve que hacer varios análisis de datos, no tanto machine learning como me hubiera gustado, pero sí tuve que trabajar un poco con datos. Pero una vez estructuramos el área de innovación, mi rol empezó a tener como un carácter un poquito más comercial, que no está mal, está perfectamente bien, pero no era lo que yo quería. Entonces por eso busqué cambio de trabajo y pasé a Syntec en Colombia. Syntec es una consultora mexicana con operaciones en Colombia. Yo diría que es un punto medio entre una
O sea, no era un monstruo como Grupo Phoenix en cuanto a cantidad de gente y operación, pero pues claramente no era una startup como Mendelian. Pero es una consultora con las formalidades que implica. Yo llego a Syntec a trabajar en la parte de consultoría de datos. Y realmente por eso me llamó la atención, que me quería mover un tema de datos otra vez. Y en Syntec empiezo a trabajar en hacer proyectos con diferentes clientes, principalmente Colombia, de hecho no me tocó en México, con temas relacionados a data. Nosotros éramos el equipo de analítica avanzada. Y tuve mucha suerte que el proyecto en el que estuve trabajando la grandísima mayoría de tiempo que estuve en la consultoría fue en temas de farma. Entonces, está bien, no es completamente biomédico o sí, no sé cómo lo quieran ver, pero pues finalmente tenemos temas de biología y este tipo de cosas que a mí también me llamaban mucho la atención. Ahí volví a tocar Machine Learning, ahí volví a entender un poco el modo de trabajar, digamos que intermedio entre una startup y una empresa tradicional. Y cambié un poco también el foco, en el sentido que Grupo Phoenix era una empresa de productos, generaba desechables, generaba vasos, a una empresa de servicios. Una vez más, o sea, lo que, lo que aprendí otra vez en la formación, en la carrera, en los Andes, tanto en electrónica como en médica, me dieron formación de programación muy importante. Si ven, no se vendía, pero en su momento no aprendíamos Python. La formación de programación científica, sobre todo, que teníamos, fue súper valiosa para este tema. Eh, Hubo un tema muy interesante y es que yo llegué a Syntec y claramente no sabía más, o sea, sabía mucho menos que los consultores que estaban ahí, y en muchos casos sabía menos que el mismo cliente, claramente. Pero yo siento que la formación y la manera como nos enseñaron en la universidad y pues en la trayectoria que llevaba, lo que me permitió no era saber más a la entrada, sino poder aprender más rápido. Yo creo que eso es muy valioso, sobre todo en consultoría. Uno no necesariamente tiene que saber más, pero tiene que poder aprender más rápido y encontrar cosas en los datos o en el proyecto que normalmente no se encontrarían. Bueno, después de Syntec, en Syntec estuve también un par de años. Y ahí fue cuando yo dije que quería hacer una maestría técnica. Claro, yo ya había hecho una maestría acá en innovación, pero yo siempre dije cuando salí de los Andes que quería hacer una maestría técnica en ingeniería, en ciencias, pero también dije que no quería hacer el mismo, quería trabajar un poco antes y siento que para mí fue una decisión perfectamente tomada de no haber hecho la maestría ahí mismo. Yo no estoy diciendo que hacer la maestría a la salida del pregrado esté mal, todo lo contrario, estoy diciendo que puede ser buenísimo. En mi caso particular, yo quería tener un poco de experiencia profesional y entender realmente en qué quería hacer la maestría antes de hacerla. ¿Por qué? Porque muy probablemente al salir de biomédica podría haber escogido fácilmente maestría en ingeniería biomédica, me hubiera encantado, estoy seguro. Pero después de haber trabajado un tiempo en estos caminos que ven acá, caí en cuenta que me gusta mucho la biomédica, pero quería hacer un máster un poquito diferente y quería complementar mi formación básica. Entonces, apliqué a universidades, quería hacerla por fuera también, tenía ganas de meterle sobre todo idioma a la maestría, entonces busqué maestrías en inglés. Por fuera, quería también tener otra experiencia por fuera, y doy con la Universidad de Delft, la Universidad Tecnológica de Delft, de pronto algunos la conocen, olvídense por ahora de Video Identify, ya les explico. Y entro a hacer la maestría en matemáticas aplicadas, que fue algo raro. Fue algo raro, ¿por qué? Porque pues, yo soy ingeniero biomédico, yo no soy matemático, sí, tenemos una formación fuerte en matemáticas, en ingeniería biomédica, sobre todo en electrónica también. No sé si ha cambiado el pensum, pero en electrónica veíamos en su momento un cálculo más y una física más, no sé si todavía sigue igual, pero yo sentía que estaba muy bien matemáticamente, un poquito oxidado porque pues ya habían pasado unos años de ver clases de matemáticas, pero ¿por qué quise matemática aplicada? Porque yo quería reforzar fuertemente mis bases matemáticas, porque ya estaba convencido y completamente convencido que yo me quiero meter por Machine Learning, quiero analítica de datos, es lo que quiero hacer, y eso es un montón de algoritmos y un montón de análisis estadísticos, y lo que yo quería era reforzar fuertemente mis bases en matemáticas, y no es que estuvieran mal, sino quería entrar más al detalle.
para entender qué estaba pasando debajo de todos estos algoritmos que iba a empezar a usar. Entonces yo aplico a matemáticas aplicadas. Me gustó mucho TU Delft precisamente por eso, porque había un programa de matemática aplicada y no matemática teórica. Yo quería aplicada. Y aparte de escuchar la universidad era también muy, muy, muy reconocida, muy buena. Y termino entrando allá, a TU Delft, y yo recuerdo el primer día de la maestría, y la primera semana, el director de la maestría nos dice a todos los que entramos en esa promoción, que no éramos demasiados tampoco, porque esa maestría tampoco era muy pedida, y dice que él quiere tener una reunión de 15 minutos con cada uno de nosotros personal para conocernos. Yo, unos días después, pido la cita con él, me reúno con él, y él saca como mi aplicación para recordarles quién soy yo, y me dice, oye, tú no eres matemático. Y yo, sí, yo no soy matemático, yo soy ingeniero electrónico y biomédico. Y me dice, ¿y tú estás seguro que quieres estar en esta maestría? Y yo, pues sí, claro. Me dice, ¿estás seguro que te va a dar? ¿Estás seguro que vas a poder? Porque tú no eres matemático, y esto es matemáticas, no es ingeniería, esto es otro tema. Me hizo dudar fuertemente el primer día sobre eso, pero nada, seguí para adelante, empecé la maestría. El primer semestre, debo aceptarlo, fue complejo porque si bien traigo una formación matemática muy buena a la universidad, yo me sentía muy, muy al día. Ver una clase de matemáticas es algo como matemáticas puras, demostraciones formales, no es algo que habíamos visto mucho, que yo no había visto mucho en la universidad antes. Y es otro idioma realmente. O sea, el primer semestre retomar el nivel, porque aparte venía un poquito oxidado en este tipo en estos temas, fue complejo, pero realizable, totalmente realizable. El segundo semestre ya me sentía en mi salsa, el tercero y cuarto ya también. Y tanto así que pues, el primer día que el director me dice que si estaba seguro de empezar esa maestría o no, al final termino graduándome cum laude, lo cual demuestra que si bien no era matemático, traía una formación y una manera de pensar y de aprender sobre todo, porque claramente yo no sabía todo lo que vimos en las clases de maestría en matemáticas. La manera de pensar y la manera de abordar un problema estaba muy bien formada. Entonces, esto fue yo me gradué de TU Delft hace un año, más o menos, y BioIdentify era la empresa donde hice la práctica. Yo hice la práctica ya también en Holanda, en BioIdentify. BioIdentify era una startup también muy chiquita, no sé, en 10 personas si acaso, con un proyecto muy interesante, biomédico, porque yo también quería meterle biomédica a mi práctica, que sin entrar en demasiados detalles lo que hacía era tomar una muestra, o toman todavía, una muestra del suelo de algunos centímetros de profundidad, no demasiados, y analizan los microorganismos que están en esa muestra, en la Tierra. A partir de los microorganismos que están en la Tierra, podían concluir con modelos de Machine Learning, que es donde yo estuve trabajando, si cientos de metros abajo de ese momento habían depósitos de hidrocarburos. De hidrocarburos para temas de energéticos y de petróleo. Entonces, muy interesante porque finalmente había mucho Machine Learning directamente aplicado a temas de biología, principalmente, digamos, no biomédicos en el sentido de tratamiento humano, pero sí en términos de genes, en términos de biología, sobre todo molecular. Y era finalmente pues muy interesante porque lo que hacíamos pues es no perforar cientos de metros para ver si hay petróleo, sino con una perforación de algunos 10, 20 centímetros se podía concluir si valía la pena perforar hacia abajo. El otro tema muy interesante que quiero mostrar acá es mi tesis de maestría en TU Delft. Volví a entrar otra vez bueno, seguí entrando en temas de Machine Learning y Deep Learning. Y encontré un proyecto que para mí era perfecto, absolutamente perfecto. Yo soy gran amante del fútbol y los deportes. Me encantan Machine Learning, Deep Learning y me encantan aplicaciones biomédicas. Y dimos con un proyecto que lo que quería hacer era, a partir de unos pantalones que ya habían desarrollado en la universidad con sensores,
puede reconocer el movimiento que estaba haciendo el jugador de fútbol en tiempo real. Es decir, la persona está corriendo, está saltando, está haciendo un pase, haciendo un tiro, etcétera, etcétera. Entonces teníamos un montón de señales de diferentes partes del cuerpo y mi tesis fue desarrollar e investigar modelos de deep learning, porque esto ya está inventado o muy avanzado. No digamos que es muy avanzado, pero ya hay desarrollos usando técnicas tradicionales de machine learning como árboles, como support vector machines. Pero la técnica, lo que buscamos fue desarrollar técnicas de deep learning directamente aplicadas a esto. Entonces acá les muestro un ejemplo de lo que logramos al final. Esta gráfica acá abajo, los 3 colores, son 3 de las, no me acuerdo cuántas señales, decenas de señales que teníamos. Y claramente acá se ven como un periodo de quietud y 5 periodos donde están pasando actividades diferentes. Lo que hacía el algoritmo finalmente, que era una combinación de redes convolucionales al inicio, con unas modificaciones que hicimos, como unas redes, quiero decir que son nuevas, pero con algunas modificaciones, seguido por redes recurrentes, LSTMs. Entonces era una red algo un poco profunda, no demasiado, que combinaba, digamos, los dos paradigmas más grandes de Deep Learning, que eran las convolucionales y las recurrentes. Y finalmente lo que dábamos era la predicción de arriba, como pueden ver, acá hay una predicción de un salto, seguido por un periodo de baja actividad, seguido por la persona trotando, baja actividad, un tiro, baja actividad, pase, baja actividad y otro trote, como pueden ver. Y al final lo que podíamos decir era cuántas veces hizo cada actividad, como ven acá abajo, y cuánto tiempo se demoró haciendo cada actividad. Y a lo que se quiere llegar con la persona que va a tomar el proyecto ahora es cómo usamos esto para hacer predicción o prevención de lesiones. Les paso acá un ejemplo. Esto es a la derecha un modelito de la persona haciendo los movimientos. En este caso está como que recibiendo el balón de pecho con un pequeño salto y haciendo un pase con el pie izquierdo. Y ven acá abajo los reconocimientos de salto y pase, como lo pueden ver ahí. Digamos que no eran completamente en tiempo real porque no lo logramos integrar completamente en los pantalones que les contaba, pero era muy rápido, no tenemos las señales. Acá salto para la derecha para que vean, estos son tiros también con la pierna izquierda, que es el reconocimiento perfecto del tiro que ven ahí. Entonces esa fue la tesis en la que estoy trabajando en la universidad. La tesis allá dura casi un año, estuvimos trabajando casi un año con esto. No solamente el modelo como tal, sino también todo el tema del preprocesamiento, adquisición, y todo no solamente el modelo, sino cómo lo aplico y cómo lo uso, y qué tengo que preprocesar, qué tengo que postprocesar también para que salga el reconocimiento correcto en tiempo semi-real, digamos. Bueno, y yo terminé entonces esta tesis. La tesis salió muy bien, gustó mucho a los supervisores también, y terminamos escribiendo un paper. Les dejo por si quieren entrar a leerlo o si quieren después escribirme y discutimos un poco el tema con mucho gusto. El paper ya está publicado, lo publicamos publicado el 10 de febrero de este año, que resume un poco lo que se hizo, no al detalle, pero se resume en gran parte lo que estuvimos trabajando. Bueno, y habiendo terminado el máster, me llama una persona, me devuelvo un poquito, con la que yo había trabajado en Syntec. Yo estaba en Holanda, me llama una persona con la que yo había trabajado en Syntec y me dice, oye, ¿tú qué estás? Y yo, no, estoy graduándome de esta maestría, y me dice, ¿qué quieres hacer? No, estoy buscando trabajo porque ya me gradué, quiero trabajar en temas de inteligencia artificial, machine learning y este tipo de cosas. Y me dice, mira, yo estoy trabajando en Avi y están buscando un director que maneje todo el área analítica para la empresa porque estamos creciendo mucho. Tendrías que volver a Colombia. Yo realmente no pensaba volver a Colombia, por lo menos ahora, en un futuro sí, pero quería quedarme un rato afuera también. Y la oportunidad era muy buena, era realmente buena, la empresa venía creciendo muy bien, era muy interesante, si bien no era biomédico, ya les explico qué hace Avi por si no lo conocen, la oportunidad era absolutamente increíble y decidí tomarla. Y volví a Avi, ya tengo 10 meses en Avi, y lo que hago hoy en día. Para los que no conocen Avi, Avi es una startup colombiana que tiene 2 años y medio en este momento, casi 3 ya, creo que en noviembre cumplimos 3.
em, que es considerado en este momento el segundo unicornio colombiano, después de Rappi, desde hace 2 semanas. Es un hito muy, muy, muy grande. Pueden ver como en Nueva York pusieron la semana pasada, hace 2 semanas, el hito que tuvimos recogiendo la serie C. Avi lo que hace es, nosotros, si alguien quiere vender su apartamento, su casa, Avi empresa la compra, nosotros como empresa compramos la casa en 10 días, la armolamos y la vendemos. Es como el modelo de negocio resumido que hacemos. Hemos venido creciendo como locos. Cuando yo entré al área, hace 10 meses éramos 6 personas, hoy somos 15. El crecimiento ha sido impresionante. Y lo que yo hago en Avi, si bien no es temas biomédicos, como se pueden dar cuenta, es aplicación de técnicas de machine learning y inteligencia artificial, digamos que en otro contexto. Pero finalmente las técnicas son, en cierto modo, las mismas. Los algoritmos son los mismos, el análisis de datos puede que sea lo mismo, digamos. Las técnicas que aprendí en la universidad, las técnicas que estuve desarrollando en mi camino, como vieron, hoy en día las aplico en otro contexto. Pero simplemente es por la circunstancia del momento. El área analítica Navi, lo que somos responsables es de hacer toda la estrategia de inteligencia artificial y machine learning de la empresa. Nosotros tenemos una enorme, enorme, enorme cantidad de datos de la industria inmobiliaria, claramente. Y tenemos que desarrollar modelos que nos ayuden a entender, modelos y análisis que nos ayuden a entender muy bien todos estos datos que tenemos, cuánto vale un inmueble, cuánto tiempo se demora en vender, quién nos quiere comprar, cuándo nos quieren comprar, cómo automatizamos un proceso, cómo podemos entender los datos de una manera que tenga sentido para el negocio. Y eso es lo que estoy haciendo hoy en día, a través del camino que seguí. Y hay una cosa que quiero recalcar un poco y es lo que les decía al principio, es todos los puntos se conectan. A mí me pareció muy bonito cuando estaba armando esta gráfica, porque sí, o sea, es una línea del tiempo, de acá pasé acá, de acá pasé acá, de acá pasé acá, etcétera. Pero cada paso me hizo llegar al otro en cierta manera. Ejemplo, pues por haber hecho ingeniería electrónica, conocí biomédica. Como conocí biomédica, logré dar con esta maestría, con este trabajo en París, en el Instituto del Cerebro y la Médula Espinal. Como estaba en París, ya logré dar con la maestría en España. Como hice la maestría en España en innovación, logré dar con un trabajo que quería hacer la innovación, que quería armar el equipo de innovación en una empresa muy grande. De acá casi es un salto un poco extraño porque yo no siento que esté completamente desarrollado, relacionado con este. Pero en Grupo Phoenix lo que aprendí muy bien era qué tipo de empresa y qué tipo de cosas yo quería hacer. Yo quería trabajar en datos y machine learning y no quería trabajar en una empresa que sea, digamos, tan vertical y tan rígida, que me deje trabajar con datos y que me deje jugar y hacer cosas, inventarme cosas diferentes. Por trabajar en Syntec, conozco a una persona que unos años después terminó en Avi. Y por trabajar en estos 3, 4 sitios, me doy cuenta que lo que quiero hacer de maestría es en matemática aplicada y por eso termino en la Universidad de Delft. Entonces, es bonito ver cómo todo se conecta y cómo todo empieza con una muy buena formación que lo he dicho varias veces, pero yo sí siento que salí con una manera de pensar y una manera de abordar los problemas muy fuerte y muy bien armada. Si bien cuando llegué ahí, como decía, matemática aplicada, no sabía muchas cosas, logré cogerlas muy rápido y logré armar mi cabeza para entender cosas que en su momento no entendía. Y bueno, como para dejar un espacio también si tienen preguntas, yo les dejo mi correo por si alguien quiere entrar en detalle de algo, con mucho gusto. Podemos hablar, yo feliz de entrar al detalle o de lo que quieran. Entonces, ahí lo tienen y les agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael. Gracias por ser tan generoso con esta presentación. También nos acompaña David Vigio, nuestro director de Ingeniería Biomédica. Adelante, David. Hola, Rafi. Hola. Qué gusto verte. Lo mismo, mil gracias por la invitación. Qué chévere tenerte, qué chévere ver el recorrido, el comentario que sabes que te voy a hacer, no te lo voy a hacer en público, sobre el Grupo Phoenix, que no quería que fueras allá porque tenías mucho más talento
de ir a desarrollar productos, pero extraordinaria carrera y recorrido. Lo que sí tal vez rescato es que a veces no sabemos lo que no quisiéramos hacer, y descubrir ese tipo de cosas también es algo muy, muy útil, y pues eso fue parte de tal vez de ese paso por ahí, pero interesantísimo el recorrido que has hecho, y ahora que estás en esto de este cambio vertiginoso, una de las cosas que me da curiosidad, Rafi, es a qué velocidad pasan las cosas en un emprendimiento como Avi, ¿no? ¿Qué tanto se piensa antes de hacer o de poner? ¿Tienen tiempo ustedes de pensar, o esto va tan rápido que es ensayo, error, nueva iteración? ¿Cómo funcionan? Va muy rápido. De pronto a veces más rápido de lo que a uno de pronto le gustaría. Pero eso también creo que es bueno porque uno le exige como que mantenerse a la vanguardia y mantenerse buscando soluciones a lo que está pasando. Hay una cosa que aprendí mucho también acá en la empresa, y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, ¿a qué me refiero? A veces tenemos que salir con algo y toca salir con algo ya, y yo quiero montarme el modelo más impresionante que tenga redes neuronales y no sé qué cosa, y seguramente va a quedar muy bien, pero me va a demorar, y me va a demorar no sacarlo. Entonces hay una cosa que hemos aprendido mucho y que lo aplicamos mucho en el equipo es, ven, tenemos este problema, tenemos que construir un modelo que lo solucione, armemos un modelo sencillo por ahora, que estemos tranquilos que funcione, no perfecto, pero que estemos tranquilos con los errores que comete, porque va a cometer errores, pero que cometa errores en los cuales estemos tranquilos. Y lo ponemos a funcionar para que ayude a solucionar lo que está pasando. Y mientras están dando y ya estamos solucionando el problema, desarrollemos un modelo más complejo o algo más difícil. Porque si nos quedamos esperando a que salga el modelo más complejo, no nos dan los tiempos por la velocidad a la que nos movemos. Y hay un riesgo, Rafi, en lo que hacen, o sea, en el modelo que tienen, cuando ponen algo que no está así muy, muy bien probado y muy sólido, o sea, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la Sí, implicación de algo que no funciona? no, total. Claro que hay riesgo porque el modelo no es perfecto. Lo que buscamos hacer es pasar el modelo, de pronto pasar una especie de análisis que me demuestre que los errores que va a cometer no son muy grandes, y podemos tener cuando pase este error, que puede que pase por el modelo, cómo lo identificamos de una y cómo tomamos la acción ahí mismo. Y lo otro que hacemos mucho es que normalmente no lanzamos un nuevo modelo para todo de una vez, como que primero tratamos de mandar este nuevo modelo en alguna zona en específico, muy controlado el experimento, claramente lo vimos que en la carrera se ven temas de diseño de experimentos que finalmente es lo mismo. Tenemos un caso base, tenemos un caso no base, y lo mandamos solamente acá y vemos cómo cambia la conversión o cómo cambia lo que queremos en los dos. Y si todo sale bien, empezamos a expandirlo progresivamente en otras zonas, controlando de que no hayan problemas graves. Chéverísimo. Yo creo que hay más preguntas aquí de la audiencia para ti. Así es, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, invitamos a los que nos acompañan a que también puedan formular sus preguntas, y las vamos a leer para que Rafael las pueda responder. Tenemos una pregunta de Jenny Mateus. Nos pregunta cómo es considerada una startup o no, o una empresa normal. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Yo hablo, digamos, de mi experiencia desde lo que trabajé en una empresa como Grupo Phoenix, que decía que era una empresa muy consolidada, muy tradicional, y una empresa como Avi, que es una startup. Yo no digo que una sea mejor que la otra, todo lo contrario, hay gustos y cada persona le gusta más la una que la otra. A mí personalmente me gusta más el mundo, yo no sé si podemos seguir considerando a Avi una startup, pero bueno, mundo startup, por la velocidad. Lo decía David, la velocidad puede ser un poco abrumadora en su momento, pero a mí me gusta que haya una velocidad y una intensidad que exija que uno tenga que estar haciendo cosas, y que las cosas pasen y que las cosas pasen. En una empresa muy consolidada como la que yo tuve experiencia, que repito, no es malo, simplemente es diferente, iterar se demoraba más.
Iterar se demoraba un poco más porque hay una estructura muy clara, los procesos son muy definidos. En cambio, en una startup los procesos ni siquiera están definidos, lo cual puede ser también un poco difícil, porque uno a veces no tiene claro para dónde ir o con quién hablar o quién toma la decisión. Pero eso empodera finalmente, porque si nadie toma la decisión, pues uno tiene que buscar cómo tomarla. Entonces, con gusto. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Eh, bueno, por ahora no tenemos más preguntas del público. No sé si David tengas... ¿Qué sigue para Avi y Rafa? ¿En qué andan? Sí, pues a ver, hace 2, 3 semanas recibimos la serie C. Cuando hablamos de startups hablamos como de rondas de inversión grandes, hablan de serie A, serie B, serie C, serie D. La serie B fue una ronda de $200 millones hace 2 semanas, que es una locura completamente, lo cual, como les decía, nos vuelve unicornios y ya nos pone como en el, no sé si han escuchado nombrar un poco. ¿Qué viene? Nosotros ahorita estamos en México. Yo creo que lo que está pasando mucho ahora es consolidar la operación en México. Nosotros es una empresa colombiana, pero pues ya nos expandimos a México. Queremos consolidar mucho lo que está pasando en México. Es un país más grande con complejidades diferentes y probablemente va a ser mucho foco en México y en expansión en Colombia. Todavía no estamos en varias ciudades de Colombia. Queremos llegarle a más rincones del país. Yo creo que ese va a ser el foco que tenemos en este momento. Te pregunta ahí Pablo Arbeláez que hablemos del metaverso. Ok. Yo no he trabajado directamente con el metaverso puntualmente, pero sí se viene hablando mucho dentro de la empresa. Se ha hablado un poco del tema blockchain. Yo sé que esto no es metaverso, pero como relacionando un poco cosas, se ha hablado un poco del tema blockchain y no estoy hablando de recibir bitcoins o no estoy hablando de eso. Estoy hablando de contratos inteligentes y contratos basados en blockchain. De pronto metaverso no nos hemos metido tanto como me gustaría. Sí es uno de los pilares que queremos explorar, sobre todo con el tema de visitas virtuales a apartamentos. Nosotros finalmente para comprar tenemos que buscar y ir a apartamentos. Queremos llegar cada vez más con visitas virtuales. Y eso implica también claramente un tema importante de reconocimiento de imágenes. Yo voy, hago reconocimiento, voy a un apartamento y necesito ver si tiene humedades, por ejemplo, pues si yo logro construir un algoritmo que me deje identificar a partir de fotos o videos que hay o no humedades, que el apartamento está en buen o en mal estado, también iré por ahí. Entonces, metaverso puntualmente no hemos explorado tanto, pero sí es uno de los pilares que vamos a entrar, probablemente este año o el siguiente. ¿Sabes qué me parece interesante de lo que acabas de mencionar? Una analogía con la ecografía que se pudiera hacer a larga distancia en pacientes para hablar de temas de la salud, en donde el resultado depende un poco del operador, ¿cierto? Y aquí tú vas a tener a una persona haciendo un video de lo que le convenga. Claro. A menos de que la persona que capture las imágenes sea una persona, digamos, de ustedes mismos. Pero ahí se podría aplicar algo como de decir, está dejando de mostrar algo de lo que debería mostrar o cosas así para... Sí, total. Ese es un reto y sabemos, lamentablemente acá hay gente que le mete mañita al asunto y que no le muestra foto de lo que no quiere mostrar. Lamentablemente va a pasar. Entonces, una de las cosas que deberíamos controlar muy bien es eso, precisamente. Sí. Muy chévere. Y estos son transacciones sumamente rápidas, Rafa. O sea, una parte de la propuesta de valor de Avi es que se mueven rápido. Sí. Por lo menos eso es lo que ofrecen, ¿cierto? En la publicidad. Sí. Nosotros compramos en la propuesta de valores en 10 días. En 10 días se compra el apartamento y cuando digo 10 días estoy hablando de desembolso, de contado. O sea, eso es, toma toda la plata y todo el tema de trámites. 10 días desde que hacemos la oferta. O sea, obviamente no puede ser desde 10 días desde que la persona registra, porque eso depende de que la persona tenga disponibilidad, de que lo visitemos, ese tipo de cosas. Pero desde que se recibe la oferta, en 10 días está el desembolso y está todo el tema de trámites. Desde el punto de vista de compra, desde el punto de vista de venta, nosotros vendemos la grandísima mayoría de los departamentos en menos de 3 meses. Es un tema de velocidad finalmente. Que eso se va apalancado los datos, claramente.
Yo tengo que entender, una de las cosas, uno de los retos importantes que tenemos en mi área es saber qué comprar, porque si compro algo muy malo, un apartamento en muy mala condición o con una muy mala perspectiva de venta, pues no lo va a poder vender rápido. Y por cada mes que nosotros tengamos un apartamento en inventario, son costos enormes de administración, de limpieza, de mantenimiento, de servicios. Entonces, los retos es cómo hacemos para comprar más inteligentemente. Muchas gracias, Rafael. Bueno, vamos a finalizar con una última pregunta que nos realizan desde el público. Nos pregunta Demetrio Aris, basado a tu experiencia, ¿qué enfoque en estos momentos podemos usar el Machine Learning como biomédicos? A mí me hicieron esa pregunta hace poco y yo siento que hay una de las cosas que se está desarrollando mucho, que todavía creo que hay mucho por explorar y lo veo también mucho en la empresa donde estoy, es... Yo siento que el Machine Learning y la inteligencia artificial como que se está volviendo en muchos casos, hay muchos casos más complejos y muy interesantes, pero terminan siendo cajas negras, ¿no? En muchos casos, que es magia, lo que está pasando ahí dentro y que es a veces difícil de entender. Si me preguntan desde el punto de vista de industria, y lo veo desde la empresa donde estoy, si bien no es biomédico, pero yo creo que puede aplicar mucho también para biomédica, es lo que llaman explainable AI, es cómo entendemos lo que está pasando en la caja negra, porque finalmente si lo aplicamos para industria, biomédico, finca raíz o lo que quieran, nosotros creamos el algoritmo, el ingeniero crea el algoritmo y hace que funcione y que las métricas son increíbles, pero el que lo termina usando no es uno, el que lo termina usando es un médico, es un comercial que trabaja acá en la empresa, es otra persona en la calle, no tengo ni idea. Y a veces es muy importante para esas personas también tener una idea más o menos de qué está pasando dentro de la caja negra. Hablo desde el punto de vista de industria. En investigación, sí, claro que es importante, pero estoy hablando como específicamente de industria. Creo que eso se está trabajando mucho. He estado leyendo bastante el tema y yo creo que es uno de los focos más interesantes desde mi punto de vista. Es cómo explicar la caja negra. Perfecto, Rafael. Bueno, queremos agradecerte por disponer tu tiempo. Sabemos que las agendas son un poco apretadas, por eso queremos agradecerte por volver a casa, Ingeniería Biomédica, y bueno, y por tu generosa presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Muy bien. Y a los que nos acompañan, les recordamos que también esta grabación la van a encontrar alojada en nuestro canal de YouTube por si desean compartirla con otras personas. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao. Gracias, Rafi.